Muy buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo de Enjundia Tertuliana. Hoy tenemos aquí a Carmen, profesora de inglés. Muchísimas gracias por participar hoy aquí en el primer podcast. Nada, gracias a ti por invitarme, yo estoy encantada y no sé de qué tema quieres que hablemos. Pues vamos a comentar todo un poco la trayectoria de lo que es aprender inglés siendo español. Si nos puedes contar un poco cómo fue tu preparación, cómo te iniciaste en el mundo de la enseñanza en inglés. Bueno, yo realmente el inglés lo hablo desde que tengo 10 años, porque estudié en un colegio donde ya nos daban todo la clase de inglés en inglés. Entonces creo que los niños desde pequeñitos son como esponjas y ya deberían de recibir la educación en esa lengua, porque es muy importante, lógicamente, de recibirla en la lengua propia, el castellano y el gallego. Pero si son trilingües, fantástico, mucho mejor. Y después yo no iba a estudiar inglés, iba a estudiar Bellas Artes, así que fue de casualidad. Pero una vez que decidí hacer la carrera, pues ya empecé a ir a Inglaterra y fundamentalmente a Londres. Y eso pues es una maravilla porque la inmersión es total y también como experiencia de vida es muy importante porque te enfrentas a una cultura totalmente diferente, tienes que conocer a gente pues que a veces te cae bien, te cae mal, se porta bien, se porta mal. Y cuando no eres mayor, en mi caso yo tenía 18 años, pues eso es muy bueno, muy importante. Y tienes que hablar la lengua porque no te queda más remedio. Y bueno, después también, obviamente, la gramática, la fonética, que normalmente no se da la fonética en clases de educación secundaria, como es mi caso, que después fui profesora toda la vida de educación secundaria, pero es importantísimo conocer los sonidos de la lengua. Para mí es fundamental y yo lo he dado siempre. Y también dar clases de audiovisuales, que los alumnos pues estén sumergidos en la lengua. Yo creo que avanzaría muchísimo, pero para mí sería importantísimo que ya estuvieran desde que son pequeñitos. Cuando llegaran a secundaria pues tendrían un nivel bastante alto. Y es muy bueno también que ya haya mucha más gente en la ciudad de La Coruña, donde yo vivo, que hable mejor el inglés. Muchas veces, gracias a las tertulias que se están haciendo, pues la gente ha avanzado mucho. Entonces, nada, realizas tus estudios y empiezas a dar clase. ¿Realmente aprender inglés es divertido? Sí, mi experiencia es que yo empecé a dar clase en la Universidad de Bristol, yo daba clase de español y fue una experiencia impresionante, digamos que de las mejores de mi vida, porque eran muy pocos alumnos y ahí es donde se ve que el estudio de otra lengua realmente debe de estar enfocado a, es decir, que la gente tenga el mismo nivel a la hora de poner los alumnos en un aula y también que no sean demasiados alumnos para que se les pueda atender bien. Después yo ya di clase en colegios privados aquí en España, también bien, la experiencia fue buena, pero eran muchos alumnos para mí. Y luego ya saqué la oposición y bueno, ahí ya fue el terror. Porque dar clase en un instituto pues es bastante terrible. Al principio eran muchísimos alumnos, 36 alumnos, es imposible darles una clase de inglés porque solamente unos pocos aprenden, los que tienen más interés lógicamente siempre van a aprender, eso es en todas las asignaturas y en inglés también. Pienso que es una lengua extraña para nosotros porque, claro, el español es una lengua latina y es bastante diferente. Por eso digo que debería estar enfocada al principio en aprender la fonética, los sonidos de la lengua. Yo creo que los alumnos avanzarían más en ese sentido. Y después también con métodos audiovisuales. Yo fui pasando de muchos alumnos por aula, al final acabé con 15 alumnos más o menos y consideraba que eso era una maravilla. Y la experiencia Entonces, el grupo máximo de alumnos para que la clase sea efectiva, ¿consideras que es sobre 15?
un profesor para 15 o te gustaría que fuera incluso más personal? Más personal, sí, más personal. Yo considero que deberían de ser como mucho 8 alumnos y siempre al mismo nivel. Siempre al mismo nivel. Sí, desde luego. Y comentabas también que habías dado clase de español en Reino Unido. ¿Cómo es de diferente el enfoque a enseñar un idioma en España y enseñar un idioma en Reino Unido? Bueno, para mí fue totalmente diferente. Claro, yo también enseñé en España en la universidad, pero en Reino Unido tienen bastante en cuenta los grupos, es decir, hacen los grupos muy reducidos en la universidad y después también por niveles. Entonces, eso para mí me ayudó muchísimo también cuando ya tuve que dar clases aquí en España. Mi enfoque era ese, de hacer, pero bueno, como es la educación estatal, pues tienes que dar clase a los alumnos que te pongan en el aula, no puedes decidir los alumnos que tú vas a tener en el aula. De todas maneras, yo si tuviera una academia o un centro privado, pues eso, tendría como mucho 8 alumnos por aula y del mismo nivel. Creo que sí pueden interactuar muy bien entre ellos y que se pueden lograr cosas muy importantes y avances muy importantes. Bueno, también hay que tener en cuenta muchas cosas, claro. Es decir, la gente a veces desecha la gramática, pero la gramática es importantísima. No solamente se habla la lengua, también hay que saber escribir la lengua. Claro, vamos a tocar esos temas. Por ejemplo, una pregunta muy importante es, ¿cómo de complicado sería aprender inglés frente a otro lenguaje? Pues sí que es verdad que yo desde mi experiencia considero que debe ser más complicado ir del inglés al español que del español al inglés, porque ellos todas las conjugaciones son iguales, solo te va a cambiar la tercera persona, después vas a tener que meter otro verbos y tal, pero a fin de cuentas, ¿consideras que el inglés es un idioma sencillo de aprender? Bueno, yo considero que el inglés es una lengua bastante compleja porque se divide un poco por compartimentos. Es decir, que tú si quieres hablar un inglés básico donde puedas comunicarte para ir de vacaciones por la calle, pues eso es muy sencillo. Si quieres un inglés a nivel técnico, pues es otra cosa, es mucho más complicado. Tienes que aprender el campo técnico en el que te muevas, si es informática, si es de tecnología de distintos tipos. Pues, claro, yo también di clase en un FP de administrativo y pues es mucho más complicado. Claro, tienes que hacer una serie de cartas, de currículums, de cosas que tienes que enseñarle a los alumnos cómo se hace. Y eso tienes que utilizar un lenguaje diferente. Y después también hay a nivel, digamos, profesional, donde, claro, tienes que aprender el inglés del campo profesional en el que te mueves. O de si quieres dar una conferencia o todo eso, pues tienes que tener una soltura. Eso me parece bastante complicado. Tienes que saber bastante gramática y también pues manejarte en la oralidad de la lengua, ¿no? No solamente... Sí, y para la gente que se pueda estar preguntando, todos estos cursos que existen de aprende inglés en un año o determinados, ¿nos podrías dar así unos plazos estimados de tiempo de dedicación que habría que poner para alcanzar determinado nivel? Porque desde luego es algo que el inglés no se puede aprender de un día a otro y que lleva mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso fueron por lo menos 10 años estudiando gramática, después irme fuera y aplicar todo eso, y sí que me vino muy bien. No es como al contrario de alguna gente que se marcha directamente y puedes aprender oído, puedes hablar, pero al final no tienes una base sobre la que construir. Entonces, a efectos prácticos, ¿cuánto tiempo podría llevar desarrollar un inglés de comunicación bien estilo B1 o B2? Pues bueno, yo creo que es lo que dije antes, es decir, si quieres hablar el inglés a nivel de calle para comunicarte, el inglés es una lengua muy práctica, tal como he dicho, se mueve por diferentes campos semánticos, entonces a nivel de calle, pues sí, puedes lograrlo en meses, porque tienes que aprender ese lenguaje determinado para moverte, para
comprar unas entradas para hablar con la gente de la calle, para ir a una estación de tren y pedir unos billetes. Bueno, esas cosas pues son relativamente sencillas, pero si quieres tener dominio más de la lengua a nivel profesional, pues eso se tarda mucho más tiempo, para ello se tarda años. ¿Y hasta qué punto es necesario seguir progresando? Es decir, con un inglés de día a día, de saber pedir comidas, ¿sería suficiente como para irte a trabajar a Reino Unido o necesitarías buscar todavía un nivel superior? Sí, yo pienso que, vamos a ver, es que depende del tipo de trabajo que busques, porque si tú buscas un trabajo como camarero, como cocinero en un restaurante, pues es lo que hablábamos antes, el nivel es básico. Pero si buscas un trabajo de una categoría como, es decir, si tú tienes una carrera y quieres desarrollar ese trabajo como ingeniero, como profesor, como, no sé, distintos tipos de profesiones, ¿no? Es mucho más complicado. Tienes que tener un bagaje cultural, saber muy bien cómo expresarte en esa lengua. Y yo pienso que los británicos tienen una cosa muy importante, y es que ellos valoran muchísimo el nivel de comunicación de sus trabajadores. Lo valoran mucho. Y a mí eso me parece muy importante, porque si tú tienes un trabajo, pues tienes que saber cómo comunicarte en tu trabajo. Y eso es muy importante. Sí, entonces nada, saltando al siguiente tema, ¿cuál sería una lista de pasos o la manera más óptima para aprender inglés? Ir construyendo una base sólida para después seguir progresando y no pasarse de rápido y perderse etapas por el camino. ¿Cuál sería paso por paso? Lo que sería empezar ya, buscar una buena academia. ¿Por dónde empezarías si quisieras aprender inglés ahora con todo lo que sabes? Yo pienso que el tutor personal, eso es lo más importante para mí. Es decir, si alguien busca lo que yo dije antes, de ir, por ejemplo, al Reino Unido y comunicarse a nivel básico, pues con ir a una academia sería más que suficiente. Si tú tienes unos objetivos de ir a trabajar a un nivel, una empresa importante o algo así, yo pienso que donde esté un tutor personalizado, eso es lo más, para mí sería lo óptimo. Sí, yo aquí puntualizaría un aspecto que sería de vez en cuando ir cambiando de la persona a la que escuchas, no todo el rato a tu tutor, porque pueden ser nativos, pero en algún punto ya te vas a acostumbrar a su acento. Entonces vas a entender todo lo que digan y vas a pensar que como entiendes un nativo puedes entender a todo el mundo, y después no es así, porque tienes acentos muy diferentes. Tienes los irlandeses, tienes los australianos, canadienses. Entonces no quedarse solo en las clases que des, sino llevarlo más allá, o ver alguna serie, pues los actores ahí sí que vocalizan un poco menos y son de diferentes sitios, o escuchar algún podcast, ver algún programa, irte allí a hacer algún amigo. Eso sí que es fundamental, porque al final eso, te vas a acostumbrar y llegas a un punto de realidad ficticia en el que piensas que tu escucha es buena cuando en realidad no lo es. Bueno, a ver, yo me refiero a un tutor que te pueda guiar. Después todas las cosas que tú estás diciendo son apoyos que se utilizan para progresar en la lengua, como por ejemplo el ver películas en la versión original. El leer es importantísimo, leer. Se avanza muchísimo leyendo. Parece que no, pero sí, pero se avanza muchísimo. Sí, por memotécnica recuerdas cómo se escriben las palabras, las construcciones. Exacto. Y después también hay digamos, un traductor que también te dice cómo se pronuncian las palabras, lo cual para el inglés es muy importante, porque como no tiene unas reglas fonéticas que tienen otras lenguas, tiene muchas excepciones. Entonces es muy importante que escuches también cómo es la traducción, perdón, la pronunciación. Y luego, obviamente, si puedes hacer una sumersión total, como hacer estancias en algún país de habla inglesa, pues lógicamente eso sería ya extraordinario, ¿no? Sí. Para completar tu formación. Sí, entonces la manera más óptima sería primero construir una base sólida de gramática y después ponerlo en práctica, irse a un país anglosajón y
y nada, y a partir de escuchar, de comunicarte con la gente, pues vas construyendo a partir de ahí. Pero, ¿qué ocurriría en un caso? Perdona. Yo, cuando me refería a un tutor personalizado, ese tutor personalizado tiene que ser una persona muy preparada, que te dé las clases en la propia lengua que tú quieres aprender. Y el darte las clases no implica solamente que tú vayas a trabajar sobre un tema determinado, sino que veas algún vídeo que refuerza este tema, que leas también sobre este tema, para que tú sepas pronunciar, que tengas un debate sobre ese tema. Son muchas cosas lo que implica un tutor personalizado. Sí. Es mucho. Y luego ya, obviamente, si te vas al país y hablas con gente, pues es lo que dices tú, que tiene distintas pronunciaciones, distinta formación, todo eso pues es muy importante, porque eso, es decir, te da una visión total. Sí, es como el salto definitivo. Claro. Ya para aprobar tu examen de hablar inglés, sí. Y yo creo que es algo necesario, porque yo sí que es cierto que al hacer la universidad allí, yo aquí había ido a clases desde pequeñito, tal vez era de los mejores de clase y yo consideraba que sabía hablar inglés perfectamente. Después, al llegar allí fue un palo, porque no entendía gente con tantos acentos diferentes, yo era incapaz de crear oraciones, combinar palabras, y fue como empezar de cero. Es muy frustrante y desesperante, estás ahí 3 o 4 meses sufriendo, pero dado que tenía toda esa base de gramática, a partir de ahí sí que puede construir sobre algo y puede progresar más rápido. Pero si irse allí es el paso definitivo, porque si solo estudias en tu país de origen, al final solo vas a aprender hablando con gente que habla tu mismo idioma y no es lo mismo. No adquieres el nivel suficiente, entonces totalmente recomendable irse a hacer una estancia en el extranjero. Sí. De todas maneras, yo insisto en que si hay gente que tiene unos propósitos determinados, como por ejemplo trabajar en una gran empresa donde su base de comunicación sea el inglés, lo puede hacer en su propio país siempre y cuando tenga un tutor personalizado, que obviamente sea una persona que tiene que estar muy preparada y le tiene su lengua, es decir, él tiene que estar hablando todo el tiempo en la lengua para que la otra persona se pueda desarrollar en esa propia lengua. Sí, y forzarse a hablar en el otro idioma. Es que tiene tratar de expresarse. Es que tiene que hablar en otra lengua, eso tiene que hablar. Entonces, si es un buen tutor, tiene que saber cómo hacer que la otra persona hable. Al principio pues le costará mucho, obviamente, porque el inglés es muy diferente, ¿no? Pero finalmente pues logrará mejorar muchísimo. Sí, un punto muy controvertido serían los exámenes para obtener certificados, títulos, ya sea IELTS, Cambridge o alguno similar. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos exámenes? Porque hay gente que lo ve como el examen de conducir, que te enseña a aprobar el examen, pero no realmente a conducir. ¿Tú cómo ves los exámenes de Cambridge? ¿Favorables, no? Yo los exámenes de Cambridge los veo muy bien, porque están muy preparados de cara a la realidad, a lo que yo estoy hablando ahora. Yo he preparado a bastante gente para los exámenes de Cambridge y pienso que tenía un nivel bastante bueno, dependiendo obviamente del tipo de examen que fueran a hacer, pues, a nivel más básico, tal, pero cuando ya se presentan al intermediate o al proficiency, tiene que tener un nivel muy alto y dominar la lengua, porque son, digamos, unas cosas muy difíciles, muy puntillosas, la diferencia entre una expresión y otra expresión, y luego cómo se expresan a la hora de escribir, a la hora de hablar, etcétera. Yo pienso que estos exámenes sí que realmente reflejan la realidad. Sí, yo creo que tienen sus puntos positivos y negativos. Por ejemplo, negativos en algún listening, para darte más dificultad, te van a poner hablando un indio o un chino y eso no es representativo porque no es su primer idioma. Después también tienen algún ejercicio de leer que se te puede hacer pesado, pero después hay cosas que están muy bien. Todo lo que sería también comprensión lectora, la gramática, eso de escribir con otras palabras, enunciar de otra manera una oración, eso me parece muy útil, utilizando una palabra. Después también en lo que es el hablar, cuando te ponen una imagen y la describes con tus palabras, me parece muy útil.
Entonces yo pienso que sí, realmente son un buen enfoque a tu nivel de inglés real, y es algo que más allá de para que te acepten en un trabajo parecido, te puede ayudar a ponerte unas metas y progresar realmente con tu nivel de inglés. Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque ya digo, después a la hora de ir a trabajar en alguna empresa o tal, pues tienes que tú prepararte pues ese inglés específico que te piden, dependiendo del trabajo que tú vayas a desarrollar. Y si tienes que estar constantemente hablando en esta lengua, pues obviamente pues tienes que tener una fluidez que es muy importante. Sí. Y después, una vez en Reino Unido, un español, ¿cuál serían sus errores comunes en el aprendizaje que después le llevan a tener problemas en el futuro? Porque antes comentabas, por ejemplo, el tema de la fonética, que es muy claro. Ellos tienen sonidos que nosotros no tenemos, por ejemplo, la TH, la R al principio de las palabras. Y realmente yo algo que he notado en mi experiencia en Reino Unido durante 4 años es que ellos tampoco tienen demasiada paciencia con los extranjeros y que según mejorables, mejor te tratan. Entonces hay que tratar de, hasta cierto punto, sonar como ellos. ¿Cuáles serían los errores? Si puedes ahondar un poco lo que sería la fonética y otros comunes que se cometen en el aprendizaje de inglés en España. Bueno, sobre todo los acentos, donde se ponen los acentos en las palabras. Yo podría poner muchísimas, o decir muchas anécdotas, pero una que fue absolutamente desquiciante es que estaba en la plaza de Trafalgar, en el centro de Londres, y no me daba cuenta que estaba en la plaza de Trafalgar. Entonces le estaba preguntando en inglés, a un inglés, ¿Where is Trafalgar Square? Y el inglés todo el tiempo diciendo, pardon, 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 y al final dice, oh, Trafalgar Square. Entonces, eso es muy, dependiendo de donde tú pongas el acento, pues es que no te entienden. Entonces, para nosotros eso es absolutamente desquiciante, porque cuando viene aquí un extranjero, pues aunque diga vaca, burro, volar, pues nosotros nos esforzamos muchísimo por entender lo que quiere decir. Los ingleses no, pero bueno, es que es su carácter de tipo pasota. No quiere decir que no sean muy amables en general, mi experiencia es esa, de que son personas muy amables, que sí te pueden ayudar. Principalmente en pueblitos pequeños, en grandes ciudades no tanto, porque hay muchísima gente y bueno, se paran menos, pero en general son personas bastante amables que se esfuerzan por entender. Pero bueno, ellos, quiero decir, ahí los acentos y la fonética y todo eso es importantísimo. Y yo desde luego he visto que en tantos años de profesora que he estado, que nunca he tenido compañeros que diesen esta especialidad. Sí, sí, yo en el colegio no lo había visto y después también tengo un par de anécdotas de una vez allí, por ejemplo, pidiendo un bocadillo en algún restaurante, en vez de decir cheese, decía cheese y no me entendían, porque claro, es una E larga. Por ejemplo, yo tengo un tío que trabajaba en Reino Unido en una zona de Londres que se llama Hammersmith, y él, como la H la pronunciaba como una J, decía Hammersmith, ellos no entendían dónde podía estar. Entonces, también es un punto que es complicado darte cuenta de que realmente estás sonando español y tienes que hacer un clic y sonar más británico. ¿Cómo sería de importante sonar británico allí, en un ambiente inglés? Bueno, sí, ellos principalmente no hablan bien su lengua, porque muchas veces a mí me decían, pero si hablas mejor que los británicos, imagínate, eso es por decir. Entonces, vamos a ver, al contrario que en otros países, yo creo que en Inglaterra el hablar bien la lengua, bueno, implica un poco una categoría superior, ¿no? Entonces hay lo que dijéramos, el nivel vulgar de la gente de la calle y tal, y después un nivel superior o incluso muy superior como es el de la realeza, que ya es bastante, era un poco como en plan medieval, como hablaba la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? La Isabel II o el rey Carlos. Pero es decir, como utilizando muchas fórmulas de cortesía y así.
Pero bueno, yo creo que el inglés de la calle, la lengua no se molesta mucho en aprenderla bien. Entonces, Sí, eh, claro, ahí dependiendo de la zona donde te muevas y tal, obviamente, pues en el West End o, bueno, o en la City, pues el West End, digamos que es bastante turístico, entonces no es que se hable precisamente muy bien el inglés, pero en la zona de la City sí que se habla muy bien el inglés. sí, Y yo mi consejo personal sería no os preocupéis por sonar nativo, pues no hay ningún problema siempre que vais a trabajar en un ambiente internacional, en una empresa con gente de diferentes países, o si vais a trabajar a un país donde se hable mucho inglés, como Suecia, Suiza, alguno del estilo. Sí que es verdad que una vez en Reino Unido sí que son un poco más estrictos, pero no va a ser ningún impedimento. Tú puedes estar allí hablando con acento español y después el húngaro va a hablar con acento húngaro y el búlgaro con acento de Bulgaria y no hay ningún problema. Eso, después puede que os traten un pelín mejor, pero no es ningún impedimento, ellos van a seguir siendo agradables con vosotros. Y nada, tampoco os obcequéis si no os hace mucho caso, porque sí que es una cultura diferente. Ellos, como tienen menos horas de luz al día, hace peor tiempo, pues sí que puede que cojan al salir del trabajo y se vayan directamente a casa, pero no después sean ni antisociales ni nada por el estilo, ni que les caigáis mal. más bien se van directamente al pub. Sí. Al pub donde todos aprenden a hablar inglés. Sí, el pub, centro de reunión Es lo social, mejor de a base de socializar. probar todas las sidras, cervezas, Sí, la sí, carta sí. que tienen de bebidas alcohólicas que tiene este espesor comparado con aquí. Sí, sí. Unos amigos míos que llevan allí toda la vida de migrantes, es muy interesante este caso porque tiene un hijo, el hijo es británico porque nació allí, aunque él siempre se considera español y tal, ¿no? Pero la madre habla muy bien el inglés porque se ha preocupado bueno, de estudiarlo y de mejorar y todo. Pero el marido no, el marido siempre hablaba gallego. A los ingleses les hablaban gallego y lo entendían. Entonces no había ningún problema. Pero después decidió ir al pub y una vez que fue al pub, entonces socializando empezó a hablar inglés. Sí, yo totalmente recomendable el pub. En el ambiente universitario todos los viernes al salir de clase allí. ¿Y cómo podéis identificar un buen pub? Pues nada, cuando entréis tiene que haber un olorcillo así, tiene que haber un suelo de moqueta que esté así mugriento de alcohol, tienes que llegar a la mesa y que esté pegajosa, que se quiera pegar. Entonces sabéis que es un buen pub. Si no, no es típico británico, son todos así. Podréis ver pubs en España, pero eso es lo típico que le da un algo. Y después, cuando llegas a la barra, que tienes que ir a pedir a la barra, que es diferente en España. Y pagar. Sí, tienen un montonazo de grifos así, donde te la van a servir. Sí, 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 sí. Bueno, siempre se debe ir a los pubs británicos porque son únicos, tal como dice Manuel, son una maravilla porque, aparte, bueno, tienen también sus comidas especializadas. Ellos, por ejemplo, yo si quiero un fish and chips, pues me voy a un pub, no me voy a un restaurante porque los preparan de maravilla. Hay algunos que a lo mejor sí, están un poco más aceitosos, pero en general hay pubs en Londres que preparan los fish and chips de maravilla. También los domingos preparan el roast beef, es una maravilla y lo preparan muy bien. Y luego pues tienen el típico apple pie, que también pues está riquísimo, el de los pubs. Sí, yo desde mi experiencia el mejor sitio donde mejor y más cocinan en Reino Unido es en un pub. Porque todo lo que te vas a encontrar por la calle es sitios de comida rápida, porque ellos suelen tener media horilla o así para comer. Entonces es esto de que si pizza, que si sándwich, que si no sé qué. Y el sitio donde realmente te cocinan es en el pub, que tampoco te van a hacer nada espectacular, pero por lo menos un muslo de pollo con arroz, o eso, un bacalao, o una hamburguesa, o un pastel de carne, eso sí que te lo van a cocinar, te lo van a presentar, es comida limpia que le han hecho en la cocina a un precio asequible. Entonces, y comida tradicional de ellos también. Sí. Comida tradicional de ellos, que para mí está muy bien, porque si vas a un sitio, a mí me gusta experimentar la cultura de ese sitio, ¿no? Aparte de su lengua, pues su cultura, es muy importante, es sumergirte totalmente en su cultura, ¿no? Y eso está muy bien, porque también aprendes, eso también es un aprendizaje. Sí, entonces ahí residiría lo que sería hacer migas con un británico, que es algo fundamental porque para progresar, si tienes a alguien con el que puedes hablar todo el día, la mejor manera de juntarte con ellos es en el pub, porque van a estar ahí.
Después puede haber alguno que pueda ser tu compañero de casa y vaya a hacer otras actividades, pero casi toda la vida social se mueve allí. Sí, 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 sí. Ellos normalmente cuando salen del trabajo, pues les encanta irse al pub y bueno, y quedar allí con sus amigos y es muy bonito el ambiente de los pubs, es muy bonito, hay que vivirlo. Y bueno, y hay algunos donde también hay actuaciones en directo, actuaciones musicales. Y bueno, a mí lo de los pubs me parece una maravilla. Es su manera de diversión más, digamos, más tradicional, la de siempre. Está muy Sí, bien. sí. Entonces, para una persona que decida ahora marcharse a Reino Unido, ¿cómo describirías a un británico tipo? ¿Cómo se diferencia de un español? Pues bueno, es que es una cultura totalmente diferente, empezando por, digamos, los horarios de las comidas, que eso es una cosa que marca mucho en nuestra vida, ¿no? Ellos normalmente se levantan muy temprano por las mañanas, porque allí empiezan a trabajar sobre las 7 de la mañana, entonces 7, 8, dependiendo pues del tipo de trabajo, pero bueno. Y se levantan bastante antes porque tienen que hacer un desayuno grande, desayuno que, bueno, incluye el desayuno tradicional, pues incluye huevo cocido, huevo pasado por agua, después salchichas, bacon, cereales, fruta, café, eso es más o menos lo que... Ya en Inglaterra, a no ser en el norte, no se desayuna tan fuerte, yo creo ahora, pero en Escocia y en el norte de Inglaterra sí, sí que todavía se desayuna bastante fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque ellos prácticamente desayunan hasta la cena, que para ellos es su comida principal. A mediodía pues hacen un lunch que es de 1 hora, es decir, su trabajo es todo seguido desde las 7 a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ese es su horario de trabajo. Entonces, claro, no tiene nada que ver la concepción que tienen ellos de la vida y del trabajo con lo que tenemos nosotros. Eso yo creo que es la diferencia fundamental para ellos entre su cultura y la nuestra. Después, bueno, tienen también a la hora de divertirse, pues, bueno, ellos tienen unas celebraciones anuales también, como los Bank Holidays y después otro tipo de celebraciones, por ejemplo, celebran mucho la Navidad también, en el sentido de que ponen unas decoraciones muy bonitas, hacen cosas muy bonitas por Navidad. Es muy bonito vivir allí la Navidad, al menos una vez en la vida, porque, por ejemplo, yo pasé una Navidad en una zona muy bonita, que es el sureste de Inglaterra, que se llama Bath, y recuerdo que íbamos a casa de los amigos, algunos tocaban el piano, otros, bueno, te ofrecían un ponche, después ya, bueno, cada uno cena más o menos en su casa, en casa de sus amigos o donde sea, y luego se va al pub, por ejemplo, el día de fin de año, pues a estar allí con todo el mundo y a recibir el año nuevo en el pub. Y a mí me pareció realmente precioso eso. Bueno, tienen así sus costumbres, digo, a la hora de celebrar fiestas y eso que, bueno, son un poco diferentes a las nuestras, pero bueno, pues el día a día también es muy diferente, claro, porque basándonos en lo que acabo de decir, que sus horarios de comida, sus horarios de trabajo, pues son bastante diferentes. Salen a las 5 y después ya se van corriendo a casa para la comida de las 6, 6, 6 y media, que sería su comida, digamos, más grande del día, ¿no? Y sí, luego a la hora de ir a dormir, pues toman un pequeño refrigerio con unas galletas o lo que sea. Sí, sí, lo he experimentado. Su cena es a las 6, 7 y después se acuestan a las 11, 12. Y sí, como os estaréis planteando, durante todo ese rango de tiempo se lo pasan comiendo galletas, patatas fritas, exacto, lo que sea. No significa que cenen y después estén 5 horas sin comer y se acuesten. No, 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 no. Sí, entonces lo que sería un británico tipo sería una persona más o menos con buen carácter, con sentido del humor. Sí que tal vez en algunos momentos si les sacas de lo que tienen establecido en mente, pues se descolocan un poco. Sí. Pero por lo general es gente con la que es fácil tratar, sí, sin problema. Sí, sí, sí. Tienen ciertos rasgos de hipocresía que te los encuentras en todos los países del mundo. Sí. Y
Y eso, al final yo por lo que he visto iba con muchos estereotipos a Reino Unido, de que eran desagradables, eran racistas y en ningún momento. Yo creo que tienen un carácter muy parecido al europeo, eso sí, no son tanto de juntarse desde tan temprano, pero sí tienen un sentido del humor muy parecido al nuestro y le gusta hacer el mismo tipo de actividades y son gente bastante agradable con los extranjeros, que es algo que me sorprendió. Sí, la verdad que sí. Bueno, no es tan sorprendente si piensas que ellos han tenido muchas colonias y han tenido que, bueno, que convivir con gente de muchos sitios. Y después, cuando esas colonias ya se independizaron, pues ellos los admitieron en su país como si fueran sus propios ciudadanos. Y eso a mí me parece increíble, o sea, me parece, no sé, sobre todo una humanidad, ¿no? Muy importante de cara a la gente que viene de otros países como inmigrante, porque realmente cuando vas de inmigrante a un país es terrible, porque supone dejar tu propia tierra, tu familia, tus costumbres, y llegas al otro país un poco desolado. Y el que te reciban con los brazos abiertos y que te hagan partícipes de su cultura, porque ellos, a toda esta gente de las colonias, pues les ofrecen los mismos servicios que a sus ciudadanos británicos. Y eso a mí me parece increíble, o sea, me parece muy bien, muy bien. Luego, bueno, pues sí, efectivamente, tienen sus costumbres, como todo el mundo, incluso pues hay personas más xenófobas, pero bueno, como todo el mundo, quiero decir, en general son gente afable, acogedora y realmente, bueno, pero sí es verdad que la forma de vida allí, pues claro, es muy diferente de en nuestro propio país. Nosotros somos personas que vivimos mucho en la calle y allí no. Allí pues la gente va a trabajar, después va al pub y después se va a su casa y al día siguiente vuelve al trabajo. Entonces nosotros no, porque nosotros vamos al trabajo, después vamos al bar con los amigos, después salimos al cine, al teatro, tal. Es un tipo de vida muy diferente de lo que nosotros hacemos. Hacemos mucha más vida en la calle de lo que ellos hacen. Entonces, realmente eso sí que hay gente que lo puede deprimir mucho, lo puede deprimir. Eso y el tiempo atmosférico, que es bastante deprimente a veces, sobre todo en invierno. Pero bueno, el resto no, la gente en general es amable, educada y bueno, y acogedora. Sí, ¿y cuál sería un sitio que recomendarías para irte a hacer una estancia en lo que sería Reino Unido? Porque puedes pensar de primeras, Escocia, mucho frío, Irlanda, qué miedo, hablan raro. ¿Qué sitio recomendarías si hay alguno en especial? Pues no sé, yo por ejemplo estuve en Bristol, es una ciudad preciosa, es universitaria, entonces claro, la manera de vivir es diferente, porque ya sabemos que los universitarios pues son gente que es muy sociable y aparte de que es una ciudad preciosísima, pues claro, esto yo estoy hablando de hace muchos años, pero toda la zona esa del sureste de Inglaterra a mí particularmente me encantó. Ya tocando Gales también, que también es una gente súper afable. Y bueno, yo recomendaría especialmente esa zona de Inglaterra. A mí particularmente me encantó. Mucho más el sur recomendaría que el norte. Sí, pues sí que puede haber sitios donde los acentos sean más complicados. Sí, siempre se pone el ejemplo de o Liverpool, sí, que parece que hablan un idioma diferente. Sí. Y también algo que yo recomendaría personalmente sería irte a un sitio donde haya pocos extranjeros, o más bien españoles, para así evitar juntarte con ellos, que es la tendencia natural que tiene el ser humano, y eso, forzarte a hablar inglés. Entonces yo creo que cualquier pueblo puede servir. Al principio te va a costar, evidentemente, no va a ser un camino de rosas, pero yo lo recomendaría eso. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, si tú te vas a un pueblecito pequeño, pues claro, la posibilidad de encontrar a conciudadanos es mucho más difícil. Y entonces, pues obviamente te ves obligado a estar todo el tiempo hablando esa lengua porque no tienes otro remedio. De todas maneras, bueno, también en Londres, por ejemplo, que aunque haya muchísimos españoles, pero bueno, hay muchos sitios donde igual puedes practicar inglés, ¿no? Aunque haya muchos españoles, sí.
Sí, Londres es un sitio que sí que recomendaría, pero también hay que tener cuidado porque han desarrollado un propio dialecto, porque hay mucha gente internacional, entonces puede ser más complicado de entender. Y tampoco es muy representativo de Reino Unido porque está muy europeizado. Todo lo que son las calles, las tiendas, eh, las decoraciones, los horarios, pues las tiendas sí que cierran más tarde ahí. Es un buen sitio, sí, desde luego. Y nada, yo tal vez empezaría por un sitio más pequeñito, pero vamos, ir a Londres no es sin ningún problema. Sí, a ver, estoy de acuerdo con Manuel. Hay una diferencia muy grande porque en los pueblitos pequeños de Inglaterra te da la sensación de que no hay vida, de que están muertos, porque la gente realmente no sale a la calle, como he dicho anteriormente, vive mucho en sus casas. Entonces, bueno, pues ¿dónde se reúnen? Pues se reúnen a veces en la iglesia para participar de digamos, de los ritos eclesiásticos. También toman el té con galletas, que es una cosa que a mí me asombraba al principio, porque, bueno, a ver, ellos me decían, tú no eres católica y no vengas a la iglesia anglicana, pero como a mí me gustaba conocer pues sus costumbres, bueno, tampoco ellos me rechazaban en el sentido de que, bueno, simplemente me recomendaban que yo fuera a mi iglesia católica. Pero bueno, yo he llegado a ir a varias iglesias anglicanas y, bueno, ningún problema de rechazo ni de nada. Es decir, lo que dije antes, son personas afables y simplemente, bueno, te pueden dar esta recomendación educadamente en el sentido de que, bueno, ellos se creen que tú no sabes que hay allí también iglesia católica para que tú puedas ir si tú quieres practicar tu religión, ¿no? Pero después en los pequeños pueblos sí, está también el pub, como digo, la iglesia y poco más. Es decir, tampoco es que te puedas relacionar mucho en los pequeños pueblos. Si puedes hablar con alguien, lo ideal es estar en un pequeño pueblo, porque, claro, es donde la lengua es más pura y estarás, bueno, en una inmersión total. Claro, ahí es sí. Sí, entonces nada, para resumir todo un poco, pues construíamos una base de gramáticas y sin apurarnos, tomándonos tiempo, 2, 3 años, así con un buen compromiso y después iríamos a Reino Unido. Cualquier lugar es bueno siempre que te fuerces a hablar en inglés y estar allí por lo menos 3 meses y después ya tendrías un nivel bastante competente y práctico que te serviría para conseguir un trabajo de vuelta en España o ya en Reino Unido o donde te apeteciera. Pues sí. Pues nos podrías dar 3 consejos para lo que sería construir la base de gramática bien. Bueno, a ver, gramática, pues hay muchos tipos de gramáticas, ¿no? Hay que buscarse una buena gramática, porque hay gramáticas bueno, que simplemente meten mucho lío por medio. Entonces, realmente la gramática inglesa es muy fácil de aprender, porque ellos no tienen una gramática muy complicada. Lo más complicado es pues los phrasal verbs, los verbos con preposición, toda una serie de frases hechas. Todo eso pues supone que, claro, utilizar las reglas mnemotécnicas para aprendérselos. Y bueno, la gramática en sí, ya digo, no es un problema. No es un problema. Sí, la gramática sería básica, sí que hay muchas expresiones que claro, si empiezas a aprender un idioma con 20 años nunca vas a ser nativo. Sí. Entonces, ¿cómo consigues seguir encontrando la motivación para aprender inglés? Bueno, lo que decía antes, es decir, tienes que hacer una inmersión. Eso, si no estás en un país de habla inglesa, pues yo recomiendo buscar un buen tutor que tenga un nivel bueno, de inglés. No tiene por qué ser un nativo. Muchas veces los nativos pues no tienen una preparación para trabajar como profesores, pero como ya se cree que tener un nativo pues es, digamos, pues como una señal de que vas a tener un buen nivel, pues no, porque tú tienes que saber, digamos, cuáles son las equivalencias en una lengua y la otra lengua, ¿no? Entonces, yo es lo que recomiendo, es decir, dependiendo de para qué, es decir, cuál es el objetivo de esa persona para aprender la lengua,
que la quiere aprender para comunicarse a nivel básico, no hay problema, eso es muy fácil. Hay tiene que mover más bien en el nivel oral, a nivel básico. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que son muy fáciles para comunicarse en el lenguaje de día a día. Y después a nivel profesional ya no, ya hay que aprender lo que decíamos antes, ¿no? Hay que leer, hay que escribir, es muy importante saber escribir y obviamente pues después hablar, claro. Y para eso, a ver, pues hay que tener libros que sean a nivel, ¿no? Libros pues de lectura, que sean a un nivel apropiado, porque lo que es muy malo es coger libros de nivel inferior, muy mal porque te aburres. De nivel superior, pues, a ver, va a ser una cosa pues que te va a costar y al final lo que haces a lo mejor es dejarlo. Y eso es muy malo. Entonces tiene que ser una cosa a tu nivel, donde puedas pues, leer, pronunciar. Luego, es muy importante también escuchar emisoras en habla inglesa, cadenas de televisión inglesas, ver películas en inglés. Todo eso es muy importante, porque el oído, tal como decíamos antes, la fonética pues es muy diferente a la nuestra. Entonces, hay que ir, lo primero es que el oído se familiarice con la lengua para que luego ya se pueda hablar. Y bueno, esto es fundamentalmente, es decir, lo que habría que hacer y que seguir haciendo, porque si tú has logrado un nivel en un aprendizaje de un idioma y luego lo dejas de un día para otro, eso es nefasto, porque te ha costado muchísimo llegar a ese nivel, pero el nivel se pierde muy rápidamente. Sí, sí, completamente. Hay que seguir trabajándolo porque tan pronto lo has aprendido, después lo puedes olvidar. Se pierde rápidamente. Entonces, pues esto es lo que yo aconsejaría, pues seguir para mantener el nivel, pues seguir haciendo estas cosas. Sí, y nada, ya llevamos un buen rato de tertulia y se me ha venido a la mente una pregunta que debería haber hecho al principio. Quizás es muy evidente, pero ¿por qué? ¿Para qué deberíamos aprender inglés? Hombre, yo creo que tanto el inglés como el español son las dos lenguas de las más habladas, ¿no? En el mundo, más internacionales, diría yo, las más internacionales, porque obviamente hay otras que las habla más gente, pero el inglés y el español, digamos que son las más internacionales. De hecho, el español, pues hay desde hace 40 años a esta parte, pues el interés por aprender el español se ha incrementado muchísimo, muchísimo. Y lo del inglés pues siempre ha sido también para nosotros un hándicap a la hora de aprenderlo, porque al principio era todo solo gramática y bueno, yo pienso que ahora se ha cambiado radicalmente en las enseñanzas de inglés. Entonces, afortunadamente. Sí. El inglés, eso nos da acceso a todo tipo de trabajos, podemos comunicarnos con gente de todo el mundo, podemos acceder a más fuentes de información, ya sea de lectura o de audiovisual, cualquier tema. Y sí, es algo que viene muy bien porque hay mucha más información en internet ahora que en inglés que en español, por ejemplo. Entonces sí que sería útil para eso. Yo creo que todo el mundo, a fin de cuentas, debería tener unas nociones básicas para eso, poder buscar en la red, si no puede encontrar algo en español, viene muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Y tú justo ahora estabas comentando que claro, antes la enseñanza era diferente, no se disponían de medios audiovisuales, todavía no había gente no había suficientes inmigrantes que venían aquí para enseñarlo. ¿Cómo ha cambiado el enfoque de la enseñanza del inglés desde hace 20, 30 años ahora? ¿Y tú ves ese cambio positivo, negativo? Bueno, yo no creo que haya cambiado mucho, por desgracia. No creo que haya cambiado mucho. No tengo ningún conocimiento de cómo en centros privados, tipo academias o, no sé, o escuelas privadas, cómo llevan a cabo el aprendizaje. Pero mi experiencia, que es a nivel de educación estatal, realmente poco ha cambiado, porque la gente sigue dando la gramática de siempre, es mucho más cómoda y bueno, yo tuve que, digamos, luchar muchísimo para conseguir dar las clases con medios audiovisuales.
tuve que luchar mucho porque no teníamos medios. Entonces, pues había que estar constantemente pidiéndole a la Xunta de Galicia pues que nos mandase televisiones, pantallas digitales, fue lo último que nos llegó, que eso era una cosa extraordinaria porque era estar en una clase como si estuvieras en el cine, o sea que eso era algo, bueno, extraordinario. Y lo que sí quiero decir es que para los alumnos era lo máximo, porque ellos están muy cansados de estar con la gramática, todo el día con la gramática, están súper aburridos, y en cuanto los metes en medios audiovisuales, su interés es máximo. Entonces, eso lleva a un progreso extraordinario. Sí, sí, yo sí que lo notaba cuando yo estaba aprendiendo que al final lo que más te motivaba era ponerte a prueba, a ver qué se hace realmente. Y eso, me ponía una imagen delante y decirle, escribe esto. Pues hay un niño en el parque con sus abuelos, tiene un globo. Yo recuerdo cuando era un niño que me iba a comprar un helado con mis padres, y eso sí que te ayuda mucho y te motiva más que estar todo el día con un libro. E igualmente lo que sería o hacer un ejercicio de escucha o redactar. Bueno, los ejercicios típicos de redacta una carta a día de hoy ya no es tan útil, pero cualquier No, cosa. siempre es útil, eso es muy útil, es decir, saber redactar una carta porque es lo que decía antes, es decir, dependiendo del tipo de carta que vayas a redactar, pues tienes que utilizar unos términos u otros, es decir, puede ser una carta que sea muy formal o una carta que no sea tan formal. Eso en inglés es muy diferente a lo que nosotros sí tenemos aquí, es diferente, entonces tienes que saber unos términos en los que tú tengas que redactar esa carta. Y eso es muy importante, saber hacerlo. O sea, que no es que yo esté hablando de que, obviamente, los medios porque te dan una inmersión en la lengua al no poder estar en el país, pero también hay que saber escribir y saber escribir y leer. Porque eso implica que tú sabes la fonética y la pronunciación, obviamente, que eso es muy importante. Si no sabes pronunciar, no te van a entender. Sí. O sea que eso es muy importante. Y es algo fundamental. Pues nada, hemos tocado muchos temas, hemos comentado un poco de todo, espero que hemos tocado varios temas, espero que haya quedado algo muy completo, que sea educativo, que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo y nada, pues despedirte y mandarle un mensaje a los oyentes. Muchísimas gracias, Manuel. Yo estoy encantada de haber hablado de mi experiencia como alumna, como profesora y como ya jubilada. Así que muchas gracias a ti. Un descanso bien merecido. Ha sido un placer. Pues sí, realmente sí, es merecido. Muchos años luchando y trabajando, pero ha sido precioso, precioso. Ha sido una cosa preciosísima. Yo si volviera a nacer 50 veces volvería a ser profesora. Maravilloso. Pues esto es el primer capítulo de Jundia Tertuliana y nos veremos en el siguiente. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.